Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un nuevo conjunto de números, los números enteros. El ser humano siempre a lo largo de la historia ha utilizado los números para sus necesidades básicas de contar y ordenar. Los números que utilizamos con este fin reciben por esto el nombre de números naturales. Pero hoy vamos a ir más allá de este conjunto. Conoceremos el conjunto de los números enteros. Cuenta la historia que estos números aparecieron por primera vez en la India, en un libro llamado Brahmagupta, en el año 628, que era el nombre de un matemático hindú de esa época. Aquí está la imagen de este personaje. En este libro se habla de los bienes, las deudas y la nada, es decir, los números positivos, los números negativos y el cero. Como dato curioso les cuento que ninguna civilización anterior conocía el número cero. Este fue introducido por los hindúes, pero también los mayas los conocían, y miren lo lejos que estaban los unos de los otros. Más tarde, los chinos copiaron esta idea de los números negativos para representar sus deudas y los escribían de color rojo, de ahí la expresión estar en rojo. Mientras que los números positivos los escribían con negro para representar sus bienes. Por ejemplo, en la actualidad, si copiáramos a los chinos, para representar que Raúl tiene 200,000 pesos, usaríamos el color negro. Y para representar que Gustavo debe 68,000 pesos, usaríamos el color rojo. Bueno, así como esta, existen muchas situaciones más en las que empleamos números negativos y los números positivos. Por ejemplo, Mario perdió 5 kilogramos en un mes. Para representar la pérdida, escribimos menos 5. Menos 5 kilogramos. La altura de la ciudad de Quibdó sobre el nivel del mar es 43 metros. Siempre que hablamos de altura sobre el nivel del mar, estamos hablando de cantidades positivas. Así que para representar esta altura utilizamos 43 o podemos escribir más 43. Marcela se sumergió 1 metro en la piscina. Para hablar de profundidades, usamos los números negativos. En este caso, esta situación se puede representar como menos 1 metro. 2 goles en contra, menos 2. Al conjunto formado por los números naturales, que se representan con una n, como el 1, el 2, el 3, etc., y el 0, este conjunto con los números negativos, como menos 1, menos 2, menos 3, etc., lo llamamos el conjunto de los números enteros. Y lo vamos a simbolizar con la letra Z. Es muy común nombrar estos dos conjuntos, el de los naturales y los enteros, con las letras N y Z con una barra al inicio, como la que ustedes pueden ver acá. Bueno, y este conjunto nos será muy útil, porque existen muchas situaciones cotidianas que nos plantean operaciones como esta. Tenemos, por ejemplo, 3.600 menos 7.500. Como vemos aquí, el primer número es menor que el siguiente. Ahora, en el conjunto de los números enteros, se podrá solucionar esta operación. Los números enteros se pueden representar gráficamente sobre una recta. Para construirla, se toma como punto de partida el número 0. Ubicamos nuestro número 0. Y a partir de él, a la derecha, se localizan los números positivos.
Entonces encontramos al 1. Para ubicar el 2 debemos tener en cuenta que la distancia entre 0 y 1 debe ser la misma que entre 1 y 2. Y debe ser la misma distancia entre 2 y 3, y así sucesivamente. A la izquierda de 0 encontramos los números negativos. Aquí vamos a encontrar el número menos 1, que se encuentra a la misma distancia de 0 que 0 y 1. Para ubicar a menos 2 debemos mantener la misma distancia que tenemos entre menos 1 y 0. Y menos 3 a la misma distancia que menos 2, menos 1, y así sucesivamente. Como podemos ver en la recta, el conjunto de los números enteros es un conjunto ordenado. Pero, ¿cómo identificamos que un número entero es menor que otro? Por ejemplo, si tenemos dos números enteros en la recta numérica, el que está a la izquierda es menor. Por ejemplo, tomemos el número menos 2 y el número 1. Como menos 2 está a la izquierda de 1, menos 2 es menor que 1. Ahora veamos un ejemplo. En la tabla se muestran las temperaturas de una ciudad en diferentes meses del año. Debemos ordenar las temperaturas de menor a mayor. Representamos los valores de las temperaturas en la recta numérica y vamos a ir ubicando los meses. Entonces, en enero teníamos una temperatura de menos 5 grados centígrados. En abril, la temperatura fue de 3 grados centígrados. En julio, la temperatura fue de 7 grados centígrados. Y en octubre, la temperatura fue de menos 2 grados centígrados. Como vemos aquí, la menor temperatura fue la temperatura de enero. Entonces, menos 5 es menor que la temperatura de octubre, que fue de menos 2 grados centígrados. Y esta temperatura fue menor que la de abril, de 3 grados centígrados. Y esta temperatura fue menor que la temperatura de julio, de 7 grados centígrados. La menor temperatura se registró en enero y la mayor temperatura se registró en julio. Bueno, y ahora los invito a resolver los ejercicios de la guía. Nos vemos en un rato para corregirlos. ¡Chao!